Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación, a los compañeros brasileños, brasileñas, a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y bueno, a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Bueno, hoy tenemos precisamente una sesión donde estamos planteando una discusión que va más allá del Estado y el mercado, ¿no? Que es precisamente la producción de energía comunitaria. Para el día de hoy tendremos dos presentaciones en el que se abordará dos experiencias de organización sobre la producción y uso de energía comunitaria. A través de la y los presentadores se reflexionará más allá de los debates dicotómicos centrados en la disputa por el control del sector eléctrico entre el mercado y el Estado para situarnos en la construcción de alternativas energéticas y de economía social desde las comunidades y sus territorios. La pertinencia de analizar la producción de energía comunitaria desde una perspectiva crítica plantea que la actual política energética, tanto en sectores fósiles como renovables, está concentrada en empresas públicas y privadas, generando un acceso desigual en la participación de otros sectores sociales, como son las comunidades o cooperativas de energía. Asimismo, es pertinente mirar que la transición energética va más allá de un cambio de paradigma tecnológico y la descarbonización para contemplar la participación de las comunidades como otras formas de producción, asociar la sostenibilidad de la vida y la energía como un derecho colectivo, trascendiendo de la lógica de privatización de los servicios públicos y la acumulación de capital de los mercados energéticos. Por su parte, los problemas para la construcción de proyectos de energía comunitaria en América Latina son diversos, desde los marcos regulatorios que excluyen a las comunidades, las complejidades para el acceso y uso de tecnologías, la necesidad de capacitación constante, la necesidad de financiamiento y la sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo, entre otras problemáticas. Bueno, para abordar estos aspectos, el día de hoy tendremos la presentación de la experiencia brasileña y mexicana. La primera presentación será por parte de la doctora Ricelia María Mariño Sales. Ella es parte de la universidad, miembro de la Universidad Federal de Campiña Grande, Paraíba y Brasil, y es miembro del Comité de Energía Renovable del Semiárido. Bueno, para hacer una breve semblanza y conocer un poco su trayectoria, ella es técnica en saneamiento a nivel secundario por el Instituto Federal de Paraíba, licenciada en Geografía por la Universidad Federal de Paraíba, maestra en Geografía por la Universidad Federal de Río Grande del Norte y doctor en Recursos Naturales por la Universidad Federal de Campiña Grande. Es profesora asociada de la Universidad Federal de Campiña Grande en el Centro de Ciencias y Tecnología Agroalimentaria y en el área de Ciencias Ambientales. Tiene una experiencia en el área de Geografía Interdisciplina con énfasis en los siguientes temas: espacio rural y urbano, sociedad y naturaleza, desarrollo y sostenibilidad, sistema de indicadores, energías renovables y políticas públicas. Como señalaba, es miembro del Comité de Energías Renovables, es de la Red Brasileña de Investigación y Desarrollo Territorial y de la Red de Litigio Estratégico para Empresas y Derechos y el Observatorio de Energía Eólica. Es autora del libro Energías Renovables Centralizadas y Minerales en la Transición Energética, paradojas entre los negocios energéticos y los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales en Brasil. Eh, bueno, por nuestra parte, en el caso mexicano, la segunda ponencia estará expuesta por dos presentadores, por el maestro Alfredo Desiderio Rojas Lara. Él es ingeniero eléctrico electrónico por la Facultad de Ingeniería del UNAM, maestro en administración, especializado en finanzas por la Universidad del Valle de México. Tiene un diplomado en alta dirección por la Universidad Iberoamericana y un diplomado en Economía Social y Solidaria por el Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria, INAES, y es, bueno, es miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas y socio de la cooperativa LF del Centro, donde fue electo en asamblea en el 2016 para ser miembro de la Unidad Productiva de Administración e Inteligencia de Negocios, y en marzo del 2020 fue electo por la asamblea para ocupar el cargo de presidente del Consejo de Administración y colegiado.
y fue reelecto en 2023. Bueno, lo acompaña el maestro Modesto Gutiérrez Monasterio. Él es licenciado en informática administrativa, es licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en creación y desarrollo de empresas de economía social y solidaria. Bueno, cuenta con una serie de diplomados en derechos humanos, diplomado en economía social y solidaria en América Latina y el Caribe. Y bueno, él es representante sindical del departamento del taller eléctrico Tacuba del 2003 al 2013, es prosecretario de capacitación, instrucción y adiestramiento del 2013 al 2015, juez de la Comisión de Autónoma y Justicia del Sindicato Mexicano de Electricidad del 2015 hasta la fecha. Bueno, él participa en el movimiento cooperativista desde el 2009 y es un promotor precisamente de la generación de energía eléctrica comunitaria y y bueno, él nos va a estar compartiendo una serie de actividades que han precisamente tenido el Sindicato Mexicano de Electricistas y la cooperativa LFC del Centro en comunidades rurales. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Edgar Belmont para que lleve la moderación del evento. Muchas Mm, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Josué. Y pues estamos, sí, efectivamente contentas y contentos de poder realizar esta actividad. Gracias también por la mediación de Pedro y la voluntad, pues, de las compañeras, compañeros compartiendo su experiencia. Siempre que se hace un evento así que busca comparar experiencias y trabajos territoriales, pues es tal vez hace un esfuerzo para quien no habita en esos lugares comprender las lógicas que allí se están negociando o se están instrumentalizando en cada uno de nuestros estados. Quizás como un punto de partida es que eh, en ambos países, ¿no? Hemos vivido la centralización desde el Estado en términos de políticas energéticas y hemos vivido también en el proceso de privatización y de instrumentalización de políticas neoliberales, pues lógicas muy extractivas, ¿no? Que han sido excluyentes de la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Entonces, digamos que ha habido un extractivismo de Estado y un extractivismo encabezado por las empresas, una apelando al interés nacional, ¿no? La idea de que en nombre de la nación explotamos estos recursos para beneficio del interés general y finalmente eso impone lógicas extractivas. Eh, y lo mismo en el caso de las empresas que llegan a simular procesos como de daño ambiental, ¿no? En México hay muchas experiencias, muchos conflictos socioambientales vinculados a estos proyectos, megaproyectos de grandes inversiones de empresas españolas, francesas, que se han instalado en la zona de Oaxaca, en Yucatán, y siempre con un interés de rentabilidad y engañando mucho a las comunidades, ¿no? Simulando procesos de consulta. Entonces creo que la experiencia que nos traen nuestros compañeros de Brasil es muy importante para conocer, digamos, esta metodología que están haciendo en estas comunidades, buscando eso, una horizontalidad y una participación en los procesos de toma de decisiones. Y yo diría, me parece, es también una interpretación, pero me parece que también promoviendo cierta conciencia ecológica, ¿no? Es una conciencia ecológica que es necesaria justamente en la defensa de los bienes comunes y que es esencial justamente para reivindicar, ¿no? La participación en la gestión de nuestros territorios. Entonces, digamos que en ambos países hemos atravesado por estas experiencias de, de que se imponen lógicas extractivas y a propósito, para contextualizar a nuestros compañeros de Brasil, nos acompañan justamente compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas o de la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro, quienes después de haber sido desalojados de sus centros de trabajo, de haber sido liquidados, despidieron más de 44,000 trabajadores en 2009, un sindicato que se había opuesto a los procesos de privatización
y decidieron en un principio, pues eso, hacer una lucha por reinstalarse en el sector energético, pero también de manera paralela desarrollar una cooperativa de energía, aprovechando esos conocimientos y esos vínculos sociales que tienen en muchas comunidades que tienen todo un trabajo territorial. Creo que ellos podrán hablar también del trabajo territorial que como organización han desarrollado y me parece que ese es otro elemento para contextualizar quiénes están aquí presentes, ¿no? Entonces está por parte del SME, veo a nuestro compañero Alfredo Peirot y a Modesto, y quizás en algún momento se suma Desideria. Sin más, digamos, con este marco, pues arrancamos las presentaciones, ¿les parece? Voy a ser un poco también tirano con los tiempos. Tenemos 30 minutos por las presentaciones de ambos casos y en el ánimo de generar puntos de discusión y de encuentros. Yo estoy seguro que habrán cosas que se quedan abiertas quizás para un segundo encuentro. Entonces, le damos la palabra a nuestra compañera Risela. Olá a todos aqui. Pido permiso Hola a porque todos, pido permiso porque estou escutando a mim mesma. Sí, Pero me que estoy agora não escuchando a passa. mí misma. Sim, estou. O que haces? Tendría que escoger portugués. Sim. E agora? Escúchame. Sí. Sim. ¿Me escuchan? ¿Ahora me Sí. escuchan? Pido Sí. permiso porque Entonces pido permiso porque voy a hablar en portugués, en portuñol. También que necesito compartir mi presentación. Entonces no estoy habilitada para que esto se haga. Necesito ayuda, pero voy a hablar. Não estou No estoy habilitada. habilitada. Listo, ya Creo que listo, ya estás habilitada. Ahora sí, entonces está aquí. Bueno, primero me gustaría agradecer por la possibilidade de hablar um pouco de las cosas que estamos. Estou escutando novamente a mim mesma como sim, estou eu portunhol, portunhol. Eu vou falar, Seria bom em vou falar português, espanhol. Ricélia. É em português. Seria bom você falar em português, Ricélia, e ela traduzir em espanhol. Yu, ¿pudieras ponerte en español? Então tá bom. Ahora estoy en español porque no sabía si uno u otro. Ahora sí me escuchan en español bien. Te escuchamos bien. Ok. Bueno, yo preparé esta presentación en español y puedo comunicarme en español, pero no hablo muy bien. Prefiero hablar en portugués ya que tenemos la traducción. Y me gustaría iniciar dando las gracias a la invitación para poder hablar de la experiencia que estamos desarrollando en Brasil, que llegamos de un momento en que todo ese contexto que ya Edgar nos dijo, un modelo que viene externamente como una posibilidad de una transición energética, de un cambio que va a colaborar para la sostenibilidad, de un problema ambiental que va a descarbonizar nuestro planeta, pero cuando vemos en la práctica, está siendo puesto en duda de sus prácticas, están contribuyendo para esta descarbonización o si está contribuyendo positivamente para poder mantener el nivel de exposición a los gases del efecto estufa, también de todo el proceso de devastación para poder poner esos grandes emprendimientos
empresas, y un punto muy sensible para nuestro pueblo es que otra vez nuestros pueblos originarios, las personas que habitan nuestro campo, que produce nuestros alimentos, que está en nuestra raíz, sufrió tanto, personas que sufrieron tanto en el proceso de colonización, son personas que llegan con otro proceso de colonización, personas que están usurpando nuestras tierras y apropiándose indebidamente y poniendo en riesgo hasta mismo nuestra condición de mantenernos en este planeta. Entonces, como colectividad, aquí estructuramos más o menos algunos puntos para que podamos hablar, y así vamos a empezar para entender cómo empezamos, cómo llegamos a organizar este material de gobernanza comunitaria, que ahora permanece solamente en la versión en portugués, pero ahora ya estamos haciendo la traducción al español y posiblemente habrá para el inglés la traducción. Y nuestro objetivo fue justo acercarnos a las comunidades, y el motivo por el A partir cual da este material nació fue a través de nuestra inserción en el quilombo Serra dos no ar Afáes, que están localizados en una área de protección ambiental que se llama Chapada do Araripe, que corta 3 estados del noreste, que es Piauí, Pernambuco y Ceará. Ese quilombo está en la porción de Piauí. Nosotros nos acercamos de ellos justo porque los emprendimientos de energía eólica están llegando a esas comunidades, y porque había un trabajo que se estaba siendo realizado por el instituto para entender cómo se estaba dando estos impactos principalmente sociales, pero también ambientales, con la llegada de estas empresas, y cómo estas empresas llegaron a la comunidad que era el quilombo, y cómo está protegida por la legislación internacional de OIT 169. Nosotros logramos una colaboración. Fuimos contactados por el Instituto Conectasis de Derechos Humanos, que funciona en Brasil, y a partir de eso tuvimos el apoyo financiero para poder hacer como grupo de investigación de la trabalho universidad, para poder hacer un trabajo en la comunidad, para que primero llegara el grupo del Instituto Marília con la construcción del protocolo de consulta libre, previa e informada, y después pudiéramos hacer una cartografía social para entender cómo estas personas estaban entendiendo este movimiento de estas empresas y cómo ellas pensaban que era necesario mudar alguna cosa para que ellos tuvieran la condición de permanecer en aquel lugar, porque este es uno de los puntos más conflictuosos. Ellos no quieren salir de esta parte, de este lugar, porque este lugar tiene historia, es la vida de aquellas personas. Entonces, a partir de eso es que percibimos que las comunidades, principalmente en los quilombos, tienes una gobernabilidad, una gobernanza, una forma de organización, pero ellos están en la oralidad, oralmente, pero ellos no tienen nada escrito, todo está en la oralidad. No tienen un instrumento para poder lidiar cuando una empresa llega y decir, mira, tenemos este documento que dice que tú no puedes hacer esto. Entonces, esta gobernabilidad, es uno de los puntos del cual empezamos a entender que la importancia de trabajar con este grupo, y a partir de eso pensar cuál es la gobernabilidad realmente que estas personas comprenden como siendo importante, y que ella también puede ayudar a otras comunidades a organizar un instrumento similar. El primer punto
¿Qué se entiende por gobernabilidad comunitaria? Es una forma de involucrar a las personas para que ellas vengan a debatir acerca de sus sueños ideales, pero que también acerca de los conflictos, dificultad, acerca de la importancia del conocimiento de las personas, de los pueblos originales y acerca de los antecedentes de la naturaleza, el lugar de identificación, de pertenecimiento que se está ocupando internamente para poder decidir acerca de quiénes están hablando, de quién representa, de quién va a debatir esa temática, pero también acerca de cómo alguien de la comunidad necesita ocupar esos espacios de decisión para que el conocimiento de la comunidad se quede Instrumentos que são presente elaborados externos. en los instrumentos, en las herramientas que son elaboradas externamente para la comunidad, que asegure sus derechos. La primera cosa que empezamos a percibir es que cuando hablamos con el Estado y con las empresas, como si las empresas y el Estado ignoraran el conocimiento de aquellas personas. Es como si esas personas no tuvieran la condición de hablar por ellas mismas. Ya viendo estos datos de estadística, baja escolaridad, personas que están en situación de vulnerabilidad ante el capitalismo, pero vemos que cuando empezamos a trabajar con la gobernabilidad y la gobernanza, el tema de la energía, que es un tema que las comunidades no trabajaban, vamos a ver que los riesgos acerca de cómo, de una gestión, de una planeación, de una tomada de decisión sin la participación de estas personas, exactamente aquello que va a impactar directamente en su agua, en su alimentación y en la energía que existe en la comunidad, que incluso puede ser apropiada por la comunidad desde que se cambie el modelo de generación de esa energía. Entonces, en el caso específico de nosotros, traemos ese debate incluso de los modelos. ¿Cuál es el modelo que puede incluir mudar la vida de la comunidad en la perspectiva que se quiere de una economía solidaria, de un modo de vida, la condición de producir, pero también la condición de descansar, de tener tiempo libre, de aumentar los niveles de estudio y que pensar en todas esas cuestiones, pero también cómo vamos a tener un control de los impactos, del modo en cómo estamos produciendo y cómo podemos preservar más esta naturaleza. Y ahí hacemos una comparación entre los modelos. Si el modelo que está llegando atropellando todo, que no está respetando las cosas, que cree que técnicamente ya se resolvió, que ese lugar es un potencial para la generación de energía, pero no es una energía que realmente sea beneficio para la comunidad. Son vidas que no tienen valor para el capital. La tierra para el capital es interesante, pero las personas que están ahí no son interesantes, ni la naturaleza. Entonces, la primera cosa que empezamos a pensar es ¿por qué es importante? Por eso debatimos también eso. ¿Por qué es importante trabajar esta gobernabilidad? Porque empezamos a ver que a partir de esta gobernabilidad comunitaria tenemos la condición de formalizar la participación de las personas, de formalizar cuáles son las demandas de esas personas a partir de documentos colectivos y que a partir de la colectividad sea posible enviar eso a los canales oficiales y los espacios de poder y de toma de decisiones estén en niveles diferenciados que estén en el municipio, a nivel federal, pero que también a través de las instancias de justicia. El Ministerio Público, aquí tenemos en Brasil Defensoría Pública del Estado, federal, que se llama Ministerio Público Estatal, y que actúan adentro de secretarías que son reglamentos regidos por la ley, pero que también está la parte de política técnica que están adentro de esas cámaras de
de diputados, de asambleas. Estos niveles políticos también están elaborando instrumentos de gobernabilidad energética. Pero cuando empezamos a analizar esta legislación, allá va a tener la representación del Estado en diferentes ministerios, diferentes secretarías, pero no tenemos la representación en empresas y no tenemos la representación de las comunidades. Entonces fue una de las cosas que dijimos, ok, necesitamos también tener nuestro instrumento de gobernabilidad como comunidad para que las personas entiendan. Nosotros sabemos que también queremos discutir también cuáles son los riesgos que tenemos ante grandes proyectos que van a impactar nuestras vidas y la naturaleza, pero que también la comunidad no fue consultada acerca de eso. Entonces, cuando empezamos a hacer los talleres y a tener mucho contacto con la realidad, vimos que de hecho necesitamos hacer un diálogo en la sociedad que es por medio de la seguridad y de la inclusión y la representatividad de los pueblos originarios y tradicionales, y en los espacios en donde vamos a debatir la gobernabilidad energética. Internamente, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo vamos a trabajar? A través de juntas internas. Una de las cosas que también percibimos es que, por ejemplo, las juntas internas de las comunidades, ellas necesitan también tener un proceso de construcción. No todas las comunidades están a un nivel de relación, de articulación entre ellos para poder comprender que la colectividad de la comunidad, esa junta es muy importante para que no caiga en ese discurso de organización de esas empresas que de cierta forma el gobierno se va a omitir programadamente para también contribuir para que las empresas entren con más facilidad en las comunidades. Otra cosa que vimos es que en las comunidades y en los territorios está la necesidad de haber una preparación para que estas personas ocupen los espacios externos y allá tengan también la condición de participar de la formación de reuniones, de juntas, de debates que puedan contribuir para que la energía sea entendida en la comunidad de manera diferenciada. Principalmente cuestionando los modelos, porque de la manera en como este modelo llegó de forma centralizada, es como si fuera único. Pero realmente cuando ponemos como el modelo distribuido tiene toda la condición de hacer una transición realmente energética basada en las energías renovables, que tiene esa transformación y equilibrio con la naturaleza, eso es necesario que las personas internalicen eso para que sea posible ocupar otros espacios políticos para poder defender cuáles son los modelos que ellas quieren. Nosotros no llegamos para decir, este es el mejor modelo para ustedes, pero llegamos para decir, existe más de un modelo. Ustedes ahora son vecinos de un modelo, pero existe otro modelo, porque este debate no es ser contra o a favor de las energías renovables. El debate es cuál es el mejor modelo para nuestro pueblo, para poder hacer esa transición energética que realmente se está proponiendo. Y el tercer punto es percibir que la gobernanza también es un instrumento que contribuye para ordenar, para planear, para gerir, para lograr tener una comprensión mejor de cómo las personas pueden hacer la instalación o alteración o cómo las empresas pueden llegar a un lugar o no va a poder llegar a este lugar, porque aquí en Brasil no tenemos ningún orden o comando que viene del gobierno para poder decir aquí en este lugar, aquí pueden instalar y aquí no. Entonces, estamos hablando de una área de preservación ambiental que tiene la prevención legal para poder hacer un emprendimiento grande en este espacio de protección ambiental, en donde están las comunidades y personas
que no están siendo consideradas. Entonces, creemos también que esta gobernabilidad viene para que tengamos la condición de debatir más acerca de cuál lugar es posible, de cuál lugar no es posible, si se puede, si no se puede. Entonces necesitamos tener leyes que definan esto. Otra cosa que empezamos en nuestros documentos es pensar cuáles son las cuestiones esenciales para trabajar esta gobernabilidad. ¿En cuál sentido? Entonces elegimos 4 puntos. El primer punto es garantizar la plenitud de la reducción de A gente coloca, de né? los impactos socioambientales. Y es una gran mentira que también sucede que las grandes empresas dicen que están generando muchos empleos, mucha rentabilidad, que las comunidades eran muy vulnerables y que ahora llegaron para dar Quando a gente calidad de vida. Y ahí cuando vemos la realidad es que no es así. Y con el riesgo de tener una extranjerización de nuestras tierras, de perder nuestras tierras para otras nacionalidades. Cuando empezamos a poner este punto de garantizar a través de qué, vemos que intercambio de comunidades que ya están afectadas. Aquí en Brasil, desde 2006 tenemos la instalación de parques eólicos, que es una puerta de entrada. Es menos agresiva. Y después vinieron las grandes usinas solares. Pero ahí fueron buscar justo esas tierras que tuvieron problemas, tenían problemas fundiarios, muchas tierras concentradas en las manos de pocas familias, tierras productivas. La cosa de los negocios solares era llegar a esas tierras y también el gobierno decir, esa tierra ahora está productiva y ahora es derecho tuyo. Entonces, ningún você vai poder movimiento invadir. de trabajadores rurales van a poder invadir. Y así que ellos dicen para poder decir que va a invadir para poder garantizar, para poder cambiar la función social de la tierra. La empresa de energía solar, ella busca mucho esas grandes tierras que son de pocas familias y la energía eólica está buscando las comunidades, las pequeñas comunidades, porque en su cabeza son personas que no tienen estudio, que no tienen ningún conocimiento y que fácilmente por cualquier valor ella va a poder instalar su generador allá y tener ganancia, una ganancia más grande de la que ella ya tiene, porque son personas en situación de vulnerabilidad y van a firmar cualquier contrato. Cuando ponemos este punto como una forma de reafirmar que esas comunidades tienen condición de tomar sus decisiones, es para que ellas puedan hacer. Son comunidades que ya están afectadas por esas energías renovables, para que ellas tengan la condición de decidir. Otro punto que decimos es, reducir la vulnerabilidad, pero también garantizar de que haya una aceptación social. Las personas quieren esa empresa ahí y no llegar sin que haya o llegar con violencia, que no haya una consulta previa. Y ahí todo bien, que ningún instrumento de licencia sea considerado. Otra cosa es la estructura de un sistema de producción comunitario en donde necesitamos que nuestra legislación y la gobernabilidad pase por eso, por ese permiso de una producción comunitaria de energía. De manera que creemos que tiene que ser una producción de energía, pero también de alimentos, de una economía diferente, de lo que ellos quieran, de una seguridad integral. De manera que, y también una organización, no es necesario tener un permiso, es necesario que la comunidad tenga un permiso para poder vender la energía que se tenga. Otra cosa es defender la plenitud de la
condición que estas comunidades tengan de su autonomía de decir, ellos están llegando de buena fe cuando traen esos contratos. Para eso, vean, es una cosa del derecho, que esas comunidades tienen que tener el apoyo de personas del derecho que no tenga un interés, que no quieran representar empresas y que tampoco esté representando el Estado. En Brasil tenemos algunas asociaciones que, por ejemplo, la Asociación de los Abogados Populares, AGENAPI, que históricamente eran abogados que llegaban en momentos de conflictos de que esas comunidades estuvieran pasando por algo. Antes era por una cuestión de derechos de la tierra. Y ahora estamos viendo que ellos necesitan acercarse a las comunidades también para defender esos derechos colectivos e individuales, principalmente con la llegada de empresas de energía renovable. Y ahí la legislación de Brasil, ella necesita anticiparse para estructurar esos proyectos que están llegando en las comunidades y que de hecho exista la protección de esas personas y de la naturaleza. Otra cosa es exactamente imaginar que es esencial tener el apoyo durante la consulta y después de la implementación de esas empresas de energía renovable. Entonces, las que llegaron en 2006, es necesario hacer una revisión de todas las licencias anteriores. Entonces, es necesario saber hacer una distinción entre magnitud, sufrimiento, pierdas de derechos socioambientales que fueran parte de esos proyectos energéticos. Porque ¿cómo es que vamos a saber cómo vamos atrás de todo lo que estas empresas ocasionaron y van a ocasionar todos los problemas? Otra cosa es pensar cuando aquí en Brasil, por ejemplo, un agricultor familiar que firma un contrato así, él pierde derechos, él pierde la condición de ser trabajador de la agricultura familiar o trabajador de la agricultura familiar. Él va a perder derecho a su tierra, él no va a decidir ya por él sobre su tierra, no va a tener un horario laboral de trabajo. Si llueve mucho, puede pasar un accidente. Entonces el valor de la tierra es reducido después de que se pone las implosiones, a muchos cables en todos lados para conectar esos generadores. El valor de la tierra es muy bajo. Y también las personas se están enfermando. Niños que no tienen condición de estudiar, personas mayores que no pueden dormir, problemas psicológicos, problemas en la piel, porque con la fuerza del viento, esta parte de fibra de vidrio va soltando un polvo blanco y cae en el agua. Muchos pozos de agua, el agua se pone contaminada, la tierra está contaminada. Entonces, ¿cómo vamos a implementar todos esos derechos y reducir esos impactos de exposición de las comunidades a una vulnerabilidad más intensa? Entonces, creemos que debatir esos problemas con más rapidez ante lo que ya estamos viendo, lo que sucede, y también tener la definición de cómo alejarnos. Aquí es un lugar de producción, aquí es un lugar de lo sagrado. Aquí nosotros tenemos piedras que son sagradas para las personas, que las personas se sienten a rezar, que hay ancestralidad, que tienen un lugar para poder poner sus muertos, y nada de eso está siendo respetado, la cultura. Entonces es necesario tener esos elementos que también se debatan en la gobernabilidad. Entonces imaginamos que la estructura tiene que ser, primero la comunidad tiene que ser escuchada y después
la adecuación del sector privado y del Estado. Entonces vamos a imaginar la comunidad o las comunidades latinoamericanas optan por el modelo distribuido de generación de energía. Entonces, el sector privado también va a ganar su dinero porque va a necesitar vendernos el equipo. Pero el lucro puede quedarse con la comunidad de la venta de la energía que está cediendo. El Estado tiene que adecuarse a eso y ver primero la condición de las comunidades, el derecho de permanecer y también estimular esta gobernabilidad, la inclusión de la comunidad, la decisión que tiene que ser colectiva e igualitaria y una participación igualitaria ampliada y una coordinación multisectorial y todo esto con el apoyo incluso de los estudios de la academia técnico científico y no solamente la academia para el sector de la energía en el modelo centralizado, la academia para apoyar las comunidades. Otra cosa que empezamos a pensar es que esta gobernabilidad tiene que realmente comprender que la localidad, el respeto al tiempo de cada territorio, pensar en las formas multidisciplinarias y realizar la traducción principalmente de de estas cuestiones técnico-financiero de las empresas, de los contratos, cláusulas, eso tiene que contar con la participación de académicos y técnicos, pero también de personas que no tengan un interés de favorecer las empresas o el gobierno. La gobernanza va a requerir la distribución de los poderes, las diferencias de actuación por niveles, la cooperación, la negociación, en el respeto a las autonomías de las personas que viven en el territorio. Entonces aquí concordamos con este pensador que había hecho algo semejante. Aquí para poder empezar, para poder ir para el próximo debate, nosotros tenemos 3 documentos que hoy son Sonho aqui. únicos, pero el sueño aquí en toda América Latina es para organizar documentos como estos. Uno es el protocolo de cada localidad, de cada comunidad que tiene que tener el suyo. Aquí es el quilombo de las cejas dos Rafaéis y cada comunidad tiene que tener el suyo, pero puede usar un modelo como este para poder entender cuál es la estructura que se pone, cuál es la legislación. Y este QR ustedes pueden entrar a través de su celular y descargar esos documentos. Aquí del otro lado tenemos este documento de la energía renovable. Esos 3 documentos fueron hechos colectivamente, son todos hechos de manera colectiva. Nadie lo hizo solo. Todos fueron hechos juntos. Eso es lo que me parece que es lo más importante en estas producciones, no es de una persona. Estos documentos es para contar qué vamos a salvaguardar, cómo vamos a aplicar para que las personas tengan un lenguaje fácil de entender y que use eso en defensa de su territorio, en defensa de su vida, que tenga la condición de calificarse alrededor de esa energía renovable. También está en PDF, ustedes pueden descargar. Y el otro es el documento de gobernabilidad, de gobernanza que estoy trayendo y detallando. Aquí adentro hay mucho más cosas para poder pensar las juntas. ¿Cómo vamos a hacer? Y hasta damos un tip, ¿no? Ustedes tienen que insistir que las personas tienen que participar de las juntas, porque en las juntas es en donde vamos a poder hablar de las cosas. De una manera más general, decimos lo siguiente: esta gobernabilidad energética en Brasil, en América Latina, en cualquier parte del mundo, ella no será efectiva o inclusiva si los instrumentos normativos no están interesados en conocer e incluir los modelos socioorganizativos de las comunidades y de los pueblos originarios.
Entonces, ningún gobierno que elabore resoluciones, leyes acerca de la gobernabilidad energética, si ellos no están no están conociendo los modelos socioorganizacionales de las comunidades. Porque si ellos no hacen eso, ellos simplemente vamos a tener más problemas. Y uno de los principales es el desplazamiento humano. ¿En dónde vamos a poner tantas personas? Porque esas personas no tienen condiciones de vivir en sus territorios después de que estas empresas de energías renovables llegan. Ya hay estudios que muestran hasta personas que viven hasta 5 kilómetros de una usina solar, ella tiene un impacto directo, sea en la calidad del agua, sea en el calor, que es muy alto, en la humedad del ambiente. ¿Cómo esas personas van a vivir en este ambiente? Principalmente nosotros que tenemos esta resistencia del semiárido. Entonces, por esta tarde era eso. Y después vamos a tener un tiempo más para poder platicar. Muchas gracias por la posibilidad de ser escuchada y mucho más por llevar un grito de socorro, de ayuda por nuestra comunidad, pueblos originales y tradicionales. Muchas gracias, por ahora es eso. Muchas gracias, compañera Graciela, por la experiencia que nos compartes. Quizás para dar la palabra ahora a nuestros compañeros del ESME, hay unos aspectos que ya nos pone en la mesa nuestra compañera, que tiene que ver también con estas herramientas del poder, ¿no? Estas herramientas jurídicas que posibilitan el desarrollo de autogestión, de autonomía en las comunidades, y que ahí hay una batalla todavía por librar, ¿no? Porque finalmente creo que construir un marco jurídico que sea coherente con un modelo más participativo, con esta gobernanza, no hay voluntad ni del Estado. En el caso de México es muy claro. En el caso de México hay una centralización desde el Estado, hay resistencias en las comunidades que han planteado la posibilidad de generar energía y se enfrentan a dos problemas. Uno, el tema de la asistencia técnica, el tema de financiamiento, pero también se enfrentan al hecho de que la empresa pública o desde el Estado se les dice para qué quieren energía, nosotros podemos venderles. Es estas dificultades las que encontramos, ¿no? Entonces, ahí hay algo en términos de lo jurídico y el financiamiento, y el tema de la conciencia y la participación son de estos dilemas que hay que estar trabajando. Le damos ahora la palabra a nuestros compañeros de la cooperativa El F del Centro. Quizás ellos ya pudieron organizarse en su presentación. ¿Quién va primero de ustedes? Disponemos son las 12:53, a las 12, a la 1:35 cerrar su participación para dar paso a un intercambio. Y esto, como siéntanse la libertad también de replicar las ideas que se han planteado aquí. Entonces, y está ya también nuestro compañero Desiderio. Aquí está Alfredo Rojas. ¿Quién comienza? ¿Alfredo o quién comienza? Empezaría Modesto yo, nos sí. comentó que si podían poner la presentación de parte del equipo técnico. Muy buenos días, tardes ya acá en México, a todas y todos, todes, desde la hermana República Mexicana. Mandarles un fraternal y cordial saludo de parte de nuestro compañero secretario general Martínez Parza Flores y agradecer la invitación para compartir esta experiencia. Me gustaría nada más puntualizar 3 cosas. Lo que comentaba nuestra compañera Licelia, muy buena presentación, y creo que ese problema se enfrenta en todos lados, ¿no? La generación, la creación de una narrativa que hace pensar que necesitas mucha energía para poder tener progreso, si no, no lo tienes, y si no estás en contra de estos grandes megaproyectos y por tanto eres un enemigo del sistema o del gobierno en turno. Y para esto, por lo menos a nosotros nos ha tocado impulsar
en dos espacios muy importantes, lo que tiene que ver con el aliado estratégico, es el usuario de la energía eléctrica. En 1960, cuando se da la nacionalización de la industria eléctrica, se crea la Liga de Usuarios de la Energía Eléctrica y con eso se logra ese salto. Y a partir de lo que comentaba tanto el compañero Josué como el compañero Edgar Belmont, después del decreto de extinción de luz y fuerza, se crea la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que hoy día tiene presencia en 26 estados de la República, de los 32 que componen a nuestro territorio. Y a partir de eso se han implementado algunos otros esquemas que ahorita vamos a ir desarrollando, pero para nosotros es muy importante que pareciera no solamente la energía eléctrica es ese motor de cambio, de desarrollo, que es un elemento esencial para el gobierno, ¿no? Sino que se transforma en una mercancía que no puede ser sustituida por ninguna otra cosa y mucho menos se le va a dar rango constitucional, ¿no? Que son tres de los grandes elementos que nosotros estamos promoviendo ahorita a partir de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que es esto, elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía, generar una tarifa social y justa y el borrón y cuenta nueva a partir del decreto de extinción de luz y fuerza, que para nosotros es muy importante. Partiendo de eso, después del decreto de extinción, se hizo una caravana en defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida, del 10 de mayo del 2015 al 22 de mayo del 2015. Y en esta oportunidad pudimos visitar algunas comunidades que están precisamente en contra de los megaproyectos, y una de ellas fue Cuetzalan. Y con esto quisiera yo arrancar a este seminario, Los claroscuros de la transición energética en América Latina. Y voy muy rápido, también me dicen, para no irme tan rápido, detenerme, por favor. Si hay alguna pregunta, igual les pediría que se pudiera apuntar para poder cumplir con lo que solicitaron los compañeros al final de nuestra participación. Las preguntas que ustedes consideren pertinentes, adelante. Y conflictos y alternativas socioterritoriales cooperativas para la producción y manejo de energías sustentables. En 2013, después del decreto de extinción de luz y fuerza del centro, en septiembre del 2013 se presenta una iniciativa para reformar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y fue aprobada en diciembre de ese mismo año del 2013. Y con esto se dio la apertura, o se formalizó más bien, porque ya existía la generación, cogeneración y autoabastecimiento de empresas muy grandes que ustedes las deben de conocer, Unión Fenosa, Iberdrola, Teixin, ¿no? Que son empresas que están funcionando a nivel mundial y que son estas las grandes beneficiarias de los recursos o estos servicios estratégicos. A partir de eso, se hubo cambios en nuestro sistema, se abrió la posibilidad de la comercialización de la energía eléctrica en nuestro país y prende muchos de los grandes megaproyectos fueron desarrollando. La experiencia de generación distribuida y colaboración del SME Cooperativa LF del Centro, el 13 de junio del 2024. La siguiente, por favor. El año pasado, en el 2023, a partir de todo este caminar y de este foro que se llevó a cabo, les comentaba, en mayo del 2015, participamos en un foro de futuras comunidades de energía mexicanas, sí, pero también vinieron de Italia, de España, de Holanda, de Honduras y cerca de 26 estados de la República y compartieron sus experiencias, algunas de estas. ¿Qué fue lo que claro que si voy hablando un poquito más despacio, lo que se fue compartiendo en este foro fue la regulación, la política pública para el fomento de la generación comunitaria, porque igualmente, como compartió nuestra compañera Rizelia, acá en las comunidades, concretamente en la Sierra Nororiental de Puebla, se estuvieron desarrollando muchos megaproyectos con la intención de decirle a la comunidad y a la población que está agrupada en la Unión de Cooperativas de Totzepan, en total son 42 comunidades las que están agrupadas en la Unión, de 45, es decir, cerca de un 95% de estas comunidades componen la Unión de Cooperativas.
que están integradas cerca de 40 cooperativas en esta experiencia. Es muy importante comentar que a partir de este foro se convocó a 60 participantes de 33 comunidades de esta región y organizaciones para compartir su experiencia. El documento que se está desarrollando resume este pensamiento colectivo y obtenido durante esos días de participación. Este foro se llevó a cabo el 1 y 2 de septiembre del 2023. La siguiente, por favor. Estos son una foto de algunos de los participantes, los estados que estuvieron compartiendo su experiencia: Puebla, el estado de Morelos, el estado de México, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, como parte de estas comunidades, y los países que participaron: Guatemala, México, Italia, Holanda y España. La siguiente, por favor. El desarrollo del foro fue muy interesante, se compartió, se intercambió el conocimiento de las organizaciones comunitarias, proyectos que estuvimos participando, y es tanto conocimiento técnico como organizativo, las experiencias, qué nuevos enfoques han surgido precisamente a partir de la reforma energética que comentaba yo hace un momento, siempre orientando el proceso de implementación de proyectos energéticos que se desarrollaran de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada territorio, no hablando de megaproyectos, ni tampoco hablando de grandes construcciones, sino un esquema que era adaptado a las necesidades de cada comunidad, de cada localidad. Eso fue lo que se fue desarrollando como una primera instancia. Como segunda instancia, se formaron vínculos y aliados para la implementación de estos proyectos, los cuales tienen como este objetivo central lograr la autonomía energética. Nosotros hablamos de otro concepto que es la soberanía energética. Cada quien o cada uno de los proyectos o comunidades pueda desarrollar su energía de acuerdo a sus condiciones y necesidades. Los vínculos entre las comunidades tienen como propósito formar una red de intercambio de conocimiento entre aliados, que este fue otro de los principales objetivos de este foro de energías para el Yecnemilis. En náhuatl, el Yecnemilis significa el buen vivir. Tercero, el cuidado de la vida, el amor y el bien común, que es el corazón de los esfuerzos de organización comunitaria, que fue otro de los ejes que se fue desarrollando. La siguiente, por favor. El mapeo de proyectos y su incidencia en el territorio, sé que está un poco enredado o complejo, pero de los estados que participaron y participamos en este foro, pudimos compartir qué tipo de formas y energías alternativas se están explorando. Existen hidroeléctricas, existen paneles solares, existen otro tipo de energías que no precisamente tiene que ver con megaproducción, sino energía como la madera, energía como el calor, el vapor que se va generando. Y en esta presentación o esta fotografía tiene que ver con cómo lo observa la comunidad, cómo se están articulando en estos procesos con la red eléctrica nacional, con la comunidad, con la iglesia, con el mercado, con el comercio, con la comunidad, con el medio ambiente. La siguiente. La presentación del proyecto de energías para el Yecnemilis, o como les comentaba, para el buen vivir, es un proceso de trabajo que se inició a partir del 2015-2016 y que tiene como principal objetivo la incidencia en políticas públicas y participación en procesos nacionales, es decir, no solamente que se vea reflejado
en esta comunidad de Cuetzalan, de la Unión de Cooperativas de Tosepan. Como se presentó y como se comentó al inicio, hubo otros estados presentes, pero con la intención de tener una incidencia a nivel nacional, y ahorita comentaré esa parte. ¿Qué documentos se entregaron a los participantes? Esos los tenemos, se les puede compartir también sin ningún problema. La incidencia política del proyecto de energía para el Yecnemilis o el Buen Vivir, que tiene que ver con la implementación de paneles solares, esto que nos han hecho creer que puede ser como la gran salvación, pero tiene un gran problema con el manejo de los residuos o los desechos, porque los paneles solares tienen un tiempo de vida entre 25 y 30 años y al término de esa vida se vuelven un desecho, ¿no? Y es muy difícil poder mantenerlo, cuidarlo o poder controlarlo. El oficio entregado a la Comisión Reguladora de Energía, con este cambio de gobierno, también es importante comentarlo, van a desaparecer algunos institutos y es dentro del documento presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se habla de la desaparición de 17 institutos y hoy en la mañana publicaron que la Comisión Reguladora de Energía, igual que otros 6 institutos, van a desaparecer. Entonces, hay temas que se tendrán que ir corrigiendo en este análisis del proyecto a la Comisión Reguladora de Energía en relación a las disposiciones administrativas de carácter general. ¿Qué tiene que ver esto? Es cómo puedes tú influir, cómo puedes tú desarrollar un proyecto desde estas disposiciones administrativas de carácter general que son emitidas desde la Comisión Reguladora de Energía. Abajo, al final de la presentación de esta diapositiva, aparece una página que es este mensaje, es un video que pueden ustedes consultar en las redes. Ahorita subo en un momento más la presentación para que ustedes puedan acceder a este video, que es muy interesante el desarrollo, cómo se ha venido dando desde el 2012, 2013 a la fecha el desarrollo de este proyecto. La siguiente, por favor. Presentación de proyectos y su incidencia en el territorio. Se presentaron los proyectos y lo que se está haciendo como SME Cooperativa LF del Centro, con generación hidroeléctrica, con instalación de paneles solares, el PRONACES de San Luis Potosí, el Comité de Energía Comunitario de Punta Allen, eso en Quintana Roo, proyectos comunitarios de electrificación en el Istmo de Oaxaca, que tiene que ver con lo que comentaba también nuestra compañera Ricelia, que son los grandes generadores eólicos, ¿no? O estos campos eólicos principalmente para allá, para Oaxaca, La Ventosa, La Venta, por allá de aquel lado. Comité Malendre de Sierra Marta, Veracruz, el campo Asociación Civil de Oaxaca, que han sido diferentes figuras que han podido conformar los compañeros para poder organizarse y defenderse de estos megaproyectos. Lucha del pueblo de Amiltingo contra el proyecto Integral Morelos, que fue muy sonado y hubo inclusive la muerte de un compañero activista social en este proyecto. España, Italia, Guatemala, Vida y Pilón, Chiapas. La siguiente, por favor. Para esta parte dejaría yo en el uso de la palabra a mi compañero Alfredo Desiderio Rojas Lara. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nada más preguntar, ¿se escucha? Ok, Sí. muy bien, muchas gracias. Pues bien, yo retomo esta parte que ha venido exponiendo mi compañero Modesto Gutiérrez. Y bueno, dentro de todas esas experiencias, lo que se ha estado recabando o se recabó, y es importante mencionarlo, es que se ha dado cuenta que el 30% de la energía que se consume en los territorios provienen de diferentes tipos de fuentes que muchas veces ya se han dejado de lado o no se mencionan precisamente por este acaparamiento que tiene la energía eléctrica. Y están estas fuentes como son la leña, el sol y también la energía propia humana, ¿no? El trabajo humano que se desarrolla en las comunidades y que se han dejado de ver. Y en este caso hay que retomarlas, hay que hacerlas visibles y no olvidar que existen estas fuentes de energía que para las comunidades son muy importantes. Ellos comentan, y en general en las comunidades se comenta, que el modelo patriarcal está llevando hacia la electrificación de todos los haceres de la vida. Entonces, este modelo nos está limitando demasiado
¿Por qué? Porque al final del día está alterando el modo de vida campesino e indígena. Y en este caso también tenemos que evaluar esa diversidad. Aquí en México, no solamente en estos elementos que se han estado mencionando de las instalaciones de las grandes eólicas o paneles solares, que ha sido la lucha de las comunidades, porque finalmente se ha dejado de lado todas estas formas también de generar energía. La que sigue, por favor. Bien, también se identifican para el desarrollo de estas actividades varias barreras que se han identificado propiamente por las comunidades. La primera son coordinaciones entre la propia comunidad. Estas barreras que se identifican fueron sacadas en consenso en estas reuniones y una de ellas mencionaba es la coordinación en la comunidad. Pero esto no solamente es parte de la organización de las propias comunidades. Las propias transnacionales han aprovechado estas situaciones para poderse instalar y generar beneficio particular para ellos, dejando de lado a las comunidades, aprovechando esta coordinación que no se tiene muchas veces. En el caso, por ejemplo, de Chiapas, en las eólicas, han enfrentado incluso a las propias comunidades y mientras ellos están peleando, las grandes empresas están avanzando en las instalaciones de sus empresas o simple y sencillamente ya ni les hacen caso a las comunidades. Lo mismo ha sucedido en algunos casos en Oaxaca. Falta de capacidad técnica. Obviamente las comunidades quieren echar a andar algún tipo de proyecto energético, pero se dan cuenta que no tienen las capacidades tecnológicas ni técnicas ni los conocimientos legales u organizativos. Y más aún cuando desde el Estado muchas veces la parte normativa se ha construido de tal manera también para impedir o desplazar los pequeños modelos de autoabastecimiento o de autodistribución de la energía. Y esto hace lo que se mencionaba hace rato. Aquí está muy centralizado el tema de la energía eléctrica y prácticamente o estás y consumes con el Estado o estás fuera del sistema porque no puedes, ni puedes generar, ni puedes de forma puntual consumir la energía eléctrica. Y si tuvieras ese acceso para poderlo hacer en los pequeños emprendimientos, pues te das cuenta que hay una falta de capacidad técnica, hay falta de conocimientos legales y organizativos, y evidentemente aquí, por lo menos en México y en el gobierno, pues esa parte no está visibilizada y no se toma en cuenta. También es importante mencionar que la falta de recursos económicos, cualquier emprendimiento, cualquier desarrollo de energía eléctrica es muy caro. Cualquier tipo de inversión, por pequeño que sea, los paneles solares, al menos en México, la mayoría se importa, y ya no se hable de algunos sistemas hidráulicos de generación eléctrica que se pudieran desarrollar también en comunidades, son extremadamente caros, de tal manera que es muy complicado hacer inversiones que ayuden a generar este tipo de fuentes en las comunidades que así tuvieran esta intención. Y también el poder acceder a fuentes de financiamiento resulta muy complicado, ¿no? Que es de las dificultades que se tienen y de las diferencias que también vemos con respecto a lo que el capitalismo ha implementado, porque mientras llega una gran empresa y tienen acceso a los grandes capitales, las comunidades o las pequeñas organizaciones que aspiran a tener algún tipo de financiamiento les es básicamente imposible. Y finalmente, la acción o influencia del Estado que genera retroceso. Aquí en esta forma de desarrollo, la discusión se centra en el hecho de que la realidad podría ser un problema de políticas públicas, de la forma en cómo participan los funcionarios públicos y de la forma en que las instituciones del Estado se adueñan de las iniciativas comunitarias. La captación, el hecho de que los objetivos del Estado sean distintos a los de las comunidades o los intereses del gobierno sean totalmente distintas. Muchas veces hemos observado aquí en México, sobre todo, que el interés del gobierno ha sido el de beneficiar a las grandes transnacionales, sobre todo la reforma de 2013 que mencionaba mi compañero Modesto, se puso un esquema de generación eléctrica donde se beneficiaba a las grandes empresas transnacionales en la generación y también a las grandes empresas que consumen energía eléctrica, dejando de lado mucho el tema de desarrollo de las comunidades o de las cooperativas que pretendemos generar energía eléctrica o prestar algún servicio dentro del esquema de la generación, transmisión y venta de energía. Esto fueron parte de los trabajos que se fueron obteniendo en estas
en estas comunidades que se han estado trabajando. La que sigue, por favor. Y bueno, como conclusiones que se tienen dentro de todos estos trabajos, las comunidades perciben la generación de energía como un medio para lograr la autonomía y la defensa de su territorio. Ellos dicen, nosotros no tenemos un proyecto de energía, luchamos contra un megaproyecto energético, pero sí soñamos con nuestra autonomía. Sin embargo, existen claras barreras en conocimientos técnicos, legales, económicos, externos, y de propia gobernanza comunitaria, internos, que impiden que las comunidades tengan proyectos propios de generación de energía a partir de las fuentes eléctricas locales. Asimismo, en el foro se expresó la necesidad de que cualquier nueva regulación sea verdaderamente implementada por comunidades y no por externos que perpetúan un modelo extractivista o intervencionista a partir de una interpretación ambigua de una nueva regulación. Es por ello que se propone la implementación de candados o garantías para que las comunidades aseguren la implementación de nuevas regulaciones y programas dirigidos a ellos. De manera general, las comunidades buscan la autorregulación de sus territorios de acuerdo a las particularidades de su propia cultura, contexto local y cosmovisión. Todo esto también se engloba en una parte general que aquí en México se tiene del sector eléctrico, porque como mencionaba hace rato, hay análisis actualmente en el programa de desarrollo de energía eléctrica a largo plazo, donde al menos en México no tendrá problemas de generación eléctrica dentro de los próximos 10 años, 14 años, pero sí de la transmisión. Entonces, por un lado, esta transmisión de energía eléctrica hacia estas pequeñas comunidades no están proyectadas para llevarlos. Esto se programa para llevarlos a las grandes ciudades, a los grandes actores del consumo, pero por otro lado tampoco dejan generar a las pequeñas comunidades su propia electricidad. Y entonces lo que se hace es dejarlas aisladas o fuera de un sistema, ¿no? Contamos, y se ha estado mencionando precisamente eso, de cómo el propio sistema capitalista hace un desplazamiento de las comunidades y de los territorios. Y de forma general, bueno, pues esto lo se ha vivido no en una particularidad de una zona en específica del país, sino en la generalidad de lo que es el territorio nacional. Y por último, bueno, esta es, me parece, la última diapositiva. No sé si pueden pasar a la que sigue. Sí, efectivamente, pues esto es lo que nosotros hemos tenido como experiencias en los trabajos que se han estado desarrollando en diferentes entidades. Y solamente, por último, mencionar que incluso existe actualmente un programa de electrificación de pequeñas comunidades que desde hacía varios años habían llevado a cabo en diferentes zonas del país, sobre todo en la parte norte, los estados de Chihuahua, Sonora, Durango, y lo que la cooperativa también estuvo participando, pero en esta centralización que se va haciendo por parte del gobierno federal, cosa muy curiosa, se desplaza a las organizaciones del sector social que estábamos haciendo ese trabajo, lo retoma la empresa pública estatal, pero ellos no hacen los trabajos, subcontratan ahora empresas particulares para hacer los trabajos en los propios territorios. Entonces, hay contradicciones, sabemos que se puede trabajar para mejorar la normatividad eléctrica y pensamos que eso es uno de los grandes retos que están pendientes y estaremos nosotros también ahí participando y trabajando para mejorar los trabajos en los territorios y evidentemente con las comunidades en todo nuestro país. Pues muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Alfredo Modesto. Bueno, pues aquí ya está la experiencia de los compañeros que han atravesado por, digamos que el Sindicato Mexicano de Electricistas es parte de la historia del país, pero han atravesado como todos estos modelos energéticos, ¿no? Pasando por un modelo hegemónico que apuntaba hacia la industrialización del país, un proceso resistiendo a un proceso de privatización, en la búsqueda de alternativas, pero siempre con una perspectiva crítica y social, reivindicando incluso el derecho social a la energía. Entonces creo que la experiencia histórica de la organización es interesante en términos de cómo se ha venido transformando no solamente las políticas, sino los sujetos en medio de estos grandes contradicciones, ¿no? que enfrentamos. Queda abierta el micrófono a Aura
para quizás a los ponentes, a los compañeros de Brasil, pensando que si quisieran hacer alguna pregunta a los compañeros de México en lo que se comentó, y de la misma forma, si de México quisieran hacer alguna pregunta a los compañeros de Brasil, quizás como para promover un poco el diálogo entre estas dos experiencias. ¿Alguien se anima a lanzar alguna pregunta? Modesto, sí, claro. Pregunta la compañera Ricelia, por lo que vemos es una propuesta de organización, o así lo entendí, sino que me saque de mi duda, pero creo que ya hay experiencias de generación de energía comunitaria, como te comentó, ¿no? En diferentes aspectos, pero ¿hasta dónde estarían pensando ustedes apuntalar, explorar? Nosotros acá tenemos pensado, como decíamos, la renacionalización de la industria eléctrica, pero no la estatización. Es decir, que no regrese el control de la energía eléctrica al Estado, sea de la nación, pero no como una mercancía, ¿no? No como lo que hemos mencionado, como un derecho humano a la energía y un servicio básico. Y dentro de la exposición no alcancé a percibir ese objetivo, esa meta, ese horizonte. No sé si nos pudieran comentar algo referente a este tema. Gracias. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, compañero César? Eu tenho comentário a fazer sobre o caso brasileiro e sobre o Yo caso tengo un comentario para hacer acerca de la situación brasileña y de la cuestión mexicana. Puedo hablar después de ella. Ok. Bueno, si quieren, escuchamos a la compañera Risela y después le damos palabra. Levantó la mano el compañero César, Rolando y Julio. ¿Ok? Adelante, compañera. Sim. Aqui no Brasil, nós estamos Aquí en Brasil, nosotros estamos en un proceso que está muy confuso para não las comunidades. Las personas no consiguen saber verdaderamente qué es este proyecto. Mucho se dice de que el proyecto es bueno, de que el proyecto es para salvar el mundo, pero no se habla en el interés verdadero, genuino del Estado en esto, que de hecho las comunidades ganan con esto y que ganan las empresas con esto. Entonces vean que es un movimiento que es muy complicado porque vamos a imaginar, hace 10 años, en Brasil la energía era un tema de ingenieros, de técnicos. Entonces nuestra población estaba preocupada si vamos a tener energía en casa, si la energía va a funcionar, si faltaba o no energía. Entonces no debatíamos ese tipo de cosas. ¿De dónde viene esa energía? Nadie se preguntaba eso. Entonces ya habían muchos conflictos en las construcciones de las hidroeléctricas, pero eso quedó en el norte, en una región. No hubo una popularización de este debate. Los ambientalistas que estaban acompañando todo este proceso, solamente ellos sabían eso. Para la sociedad empezó a llegar muchas promociones acerca de que la energía renovable era bueno, de que teníamos un problema de calentamiento global, de que teníamos los cambios climáticos, que tenemos el agujero en la camada de ozono y que necesitábamos resolver esto, y que resolver sería pensar en la energía renovable. Entonces, cuando empezamos a debatir eso en 2015, 2014, todavía no sabemos qué es eso. Entonces, empezaron las investigaciones y cuando nuestro vecino, no Rio Grande do Norte, empezaron a hablar de eso. Nuestro estágio en Brasil, la fase ahora es que estamos llegando en la construcción de esos instrumentos, esas herramientas para poder presionar el Ministerio Público estatal
federal para llegar a esas comunidades, para que la academia empiece a producir conocimiento, para que las comunidades tengan ese conocimiento y para que se fortalezcan como comunidad. En nuestra universidad solamente tenemos los profesionales que estaban poniendo esos proyectos, estos grandes proyectos para funcionar y aumentando el acúmulo de riqueza para quienes ya son ricos y creyendo que eso era realmente hacer la transformación para una energía limpia. Entonces, este debate de energía limpia, todavía no vemos una relación de cómo esta energía está impulsionando la mineración. Y eso es malo para nuestra naturaleza. ¿Cómo es malo para nuestras comunidades? Principalmente para los indígenas. Entonces, cuando empezamos a imaginar que eso en Brasil tenemos algunas herramientas, pero todavía no llegamos en este nivel de decir, ok, hoy nuestra energía, ¿cómo es? La estructura es el Estado que construye, pero quienes comercializan son empresas privadas. Entonces, parte de la ganancia viene para el Estado y parte va para las empresas. Y las energías renovables, vimos que 100% del lucro de la ganancia de la producción de energía solar es para las empresas. Lo que queda para el Estado es un impuesto en el momento en que se está implementando eso. La energía eólica tiene un percentual, pero todavía no podemos saber cuánto. Se dice, pero no se dice cuánto, que va para el sistema nacional y esta va a abastecer la energía, pero no dice que es más barata o todavía no sabemos. Tenemos mucho que debatir y lo que nuestro comité podemos decir un poco más. Tenemos un modelo que realmente podemos tener en las comunidades, la posibilidad de generar la energía comunitaria para beneficio de la comunidad y hacer una presión para que la legislación cambie. Tenemos un Congreso que está muy difícil de estar convencido de eso porque tenemos una derecha muy presente en la mayoría de las plazas. Tenemos el presidente Lula que todavía no entiende de las cosas. Vino incluso a hacer la inauguración de uno de los parques más grandes de energía hidro y llegó en el helicóptero, solo habían invitados de la empresa. Llegó una carta de la población a sus manos y antes de que pronunciara recibió la carta y se quedó callado y después se fue a Recife, en Paraíba, hizo y lanzó uno de los mayores programas para la agricultura familiar, de inversión para la agricultura familiar. O sea, totalmente contrario porque la agricultura familiar no tiene cómo convivir con las empresas y las empresas se están apropiando de todos los espacios. Ella no está dejando condición para que tengamos alimentos. Nosotros todavía no tenemos. Es bueno hablar de eso porque hasta puede ser una meta para empezar a también pensar aquí en Brasil. Necesitamos hablar de queremos esta energía popular como un derecho. Es también una excelente contribución. Creo que es eso. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias. Compañero César. Muchas gracias. Un abrazo desde Brasil, especialmente aquí de Paraíba. Yo soy César Nóbrega. Participo del Comité de Energía Renovable del Semiárido, del Foro Mudanza Climática y Justicia Socioambiental por una nueva política energética. Este diálogo hoy fue grandioso, intermediado por Pedro Couto, y queremos que este evento sea el inicio de una construcción que sea posible cada vez más avanzar en una transición energética justa
y popular. El comité surge en 2014, vamos a completar ahora 10 años y hemos caminado a través del Foro de Cambio Climático y mi invitación y de todos los integrantes invitar a cómo la política tanto de México como de Brasil están juntas. Son los mismos modelos, los mismos problemas, son las mismas contradicciones gubernamentales. Entonces es necesario que las fuerzas populares se fortalezcan. Cuando iniciamos en 2014, fue justo para poder mostrar que la sociedad quiere debatir la política energética, que la política energética no puede ser debatida de manera aislada de la cuestión climática, que la energía no puede estar aislada del agua. Tenemos que trabajar todos estos ejes y es eso que estamos haciendo. No simplemente el impacto del modelo centralizador, pero también construyendo un modelo justo, popular e inclusivo. Y obviamente con el apoyo del foro y de proyectos aprobados que ya instalaron más de 45 que fortalecieron las comunidades, enseñando que otros modelos existen y que la sociedad tiene como la profesora dijo, la sociedad tiene que tener el control. Nuestra construcción va en el sentido de la fuerza popular de las comunidades, así como también estamos estableciendo un diálogo. Es necesario poner un poco de la construcción de esta red que estamos estableciendo a nivel en Perú y Bolivia. Ya hicimos un encuentro que actualmente está siendo realizado en el tercer encuentro de esta red y queremos establecer, aquí va una provocación, de que sea posible extender este diálogo con esta red. Tenemos el compañero Yuri, que es el que está en las cuestiones de la energía, que está llevando este debate a nivel internacional. Tenemos el profesor Sidoval, que el maestro que es maestro de la Universidad Estadual de Paraíba, que tiene todo un diálogo acerca de la política de desarrollo regional. Entonces buscamos pensar todo ese debate, que también pensar en el control de los movimientos populares, saludos y abrazos, y que no solamente nos quedemos en este diálogo, pero que sea posible profundizar mucho más la relación México-Brasil. Gracias, César. Abrazos, muchas gracias. Muchas gracias, César, también por las palabras y esta invitación a mantener el diálogo. Está en el orden Rolando, Julio y después el compañero Ivo. Y nada más quería, si antes me permiten, con lo que se ha dicho, estamos en un momento en el que se están rediscutiendo categorías, ¿no? O categorías políticas, como por ejemplo, ¿qué es esto de la soberanía energética? ¿Qué es la autonomía energética? ¿No? Y desde qué ángulo, ¿verdad? Porque evidentemente desde el Estado se siguen poniendo desde la lógica del Estado estos conceptos, y hay uno que todavía es mucho más complejo, que es el tema de justicia social, justicia ambiental y energía y medio ambiente. Es una combinatoria difícil de abordar, pero sí exige como un compromiso político para discutir, digamos, el contenido de estas categorías a la luz de estos debates que estamos enfrentando como sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de esas narrativas que se imponen desde el Estado o desde el mercado, ¿no? Y ese es un ejercicio de politización.
Compañero Rolando. Muchas gracias y felicidades a Riselia, a Desiderio y a Modesto por sus excelentes contribuciones el día de hoy en esta sesión cuarta. Retomando un poco lo que señala César, justamente cuando pensamos en la iniciativa de crear este seminario, César, justamente fue lo que deseamos, lo que queremos, es decir, generar estos procesos de unión entre personas y especialistas que están trabajando por la cuestión por la cuestión de la transición energética, pero poner al alcance de un público más amplio diferentes perspectivas y diferentes modelos que nos ayuden a pensar cuál podríamos o qué podríamos retomar de manera participativa y adaptarlo a ciertos contextos, es decir, tener la información que es indispensable para pensar alternativas a la imposición de un modelo centrado únicamente en la producción de energía para la continuidad de un sistema social capitalista. Yo quisiera únicamente retomar lo que señalaba Riselia acerca de que hemos en cierto sentido normalizado que el actual modelo, es decir, de producción de energía, está basado justamente todavía en la violencia que sufrieron los pueblos indígenas al apropiarse o al despojarlos de sus territorios y también al desplazarlos. Los casos son muy presentes en México, en Brasil, es decir, toda esa infraestructura asociada al modelo actual de producción de energía eh, se generó a partir de esa exclusión y violencia hacia los pueblos indígenas. Y esto no es solamente en el caso latinoamericano, tenemos el caso muy presente también de lo que sufrieron los indígenas en Norteamérica cuando se construyeron también grandes hidroeléctricas. Entonces es como también ver que a pesar de que hoy hablamos de construcción de parques eólicos y parques solares como alternativas de producción de energías verdes, sigue estando presente ese racismo ambiental, ¿no? Ese racismo que no permite integrar otras formas de conocimiento y de relacionarse con los territorios. Por eso me parece importante la propuesta que vas señalando como de la autonomía energética, ¿no? Que sería interesante comenzar a construirla y pensar que no hay una forma, sino que cada comunidad, cada pueblo construye su forma particular de autonomía en relación con sus formas de organización social, económica y política, ¿no? Que yo quería preguntarte si los protocolos primero, si ya se han aplicado para algún caso particular y teniendo en cuenta que los proyectos de energía eólica y solar, por lo que nos cuentas, se asemejan mucho a otros proyectos extractivistas, retoma estas otras experiencias o es un protocolo exclusivo para proyectos eólicos, por ejemplo, o solares o proyectos de producción de energía verde? Y bueno, esa es una pregunta para Riselia. Y la segunda es para la segunda exposición de Desiderio y Modesto acerca de si es posible tener acceso a los resúmenes o a las discusiones del foro que se llevó a cabo en 2023. Muchas gracias y otra vez felicidades por estas excelentes presentaciones. Bien. Vamos a ir con las siguientes intervenciones. Después le doy la palabra a los ponentes para que respondan a lo que ya y tomen y hagan cierre, ¿no? Pero primero pidió la palabra el compañero Julio y después el compañero Hugo. Adelante. Boa tarde, agradeço a Buenas oportunidade tardes, agradezco la oportunidad de estar aquí y también de poder dialogar. Eu sou Eh, pesquisador
Eu sou Judas, eu sou investigador na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, al sureste de Brasil. Formo parte del Centro Paulista de Estudios de la Transición Energética y coordino una investigación acerca de comunidades de energía desarrollada en la periferia de una grande ciudad brasileña. Y me gustaría comentar que ha sido expuesto de la siguiente forma. Existe una conciencia global muy grande acerca de los límites y recursos y alimentos, de agua y de energía, y la comprensión de esos límites pasa por una cantidad muy grande de información acumulada. Entonces, cuando la transición energética surge como una urgencia, como una necesidad, la interpretación de las acciones necesarias a esa transición dependen de una cantidad muy grande de información acumulada. Y el acúmulo de esa información no está fuera de peligros. ¿Qué quiero decir? Que cuando una persona con acceso mínimo a una calidad de vida equilibrada, cuando ella logra tener acceso a un grado muy grande de información, significa que ella puede pensar un percurso muy grande con los recursos necesarios para eso. Muchas veces están puestos a la disposición de los gobiernos, o sea, la información, el grado de información depende también del proyecto de sociedad de cada país. La realidad latinoamericana no siempre pasa por procesos democráticos en cuestiones de acceso al conocimiento. Cuando hablamos de comunidades, muchas veces estamos hablando de grupos humanos que muchas veces no pudieron tener un acceso a un grado más grande de información, por muchos motivos. Y esos grupos muchas veces traen su propio equipaje cultural que generalmente no son considerados por el sistema escolar como un todo. Entonces, lo que quiero decir es que la escuela muchas veces ella surge como algo domesticador que no toma en cuenta las culturas individuales, las culturas específicas de cada grupo. Entonces, el currículo escolar es parte de poder, una forma de mantener el Estado, el status quo. Cuando esas comunidades son confrontadas por las cuestiones que la transición energética trae, queda difícil de hacer una intermediación porque no es falta de capacidad de comprender, es la falta de un lenguaje que haga posible la comprensión. Y de mi propia comprensión, trátase de una cuestión de traducir cuestiones puestas por la ciencia y tecnología dentro de un contexto de transición energética para determinados grupos sociales. Eso no se hace en mi visión a través de la escuela. Es en forma de educación que se hace fuera de la escuela. Es lo que en Brasil llamamos de educación no formal, la cual Paulo Freire fue un gran hombre. Entonces, ¿qué tiene que ver con equipaje cultural, con recursos, con deseos, necesidades de ciertos grupos? Es así con esta cuestión, tomando todo eso en cuenta, que todo puede ser llevado a cabo. En ese sentido, la pregunta natural es cómo proceder, cómo hacer. Y ahí que me gustaría de compartir la experiencia que estamos teniendo en la Universidad Estatal de Campinas. Este proyecto de construcción de comunidades
de energía en una periferia urbana, tiene la indicación no formal como una herramienta para atraer no solamente la parte técnica para entenderse esto de las energías alternativas, pero las herramientas para que haya la gobernanza colectiva de cómo esta energía puede ser dividida, cómo puede existir un posicionamiento ante lo que está establecido por el gobierno, por empresas. Y la noticia hasta ahora es que no hemos podido iniciar el proyecto. Hemos trabajado en partes aisladas del proyecto, pero el viernes pasado la alcaldía de Campinas es una de las ciudades más ricas del estado de São Paulo y de Brasil. La alcaldía posibilitó un dinero para que ese proyecto sea instalado. Entonces, lo que me gustaría de compartir es que la Unicampi está abierta para el diálogo con todos ustedes dentro de esta experiencia que estamos ahora con mucha felicidad logrando concretar. Entonces, esa es mi comentario. Gracias, Julio. Bueno, tenemos a Ivo y después a Yuri, y después le damos a cierres. Tenemos 10 minutos de comentarios finales y darle 5 minutos a los ponentes para que cierren. Adelante, compañero. Então, muito obrigado. Não vou ocupar muito tempo. Muchas gracias, no voy a tomar mucho tiempo. Yo soy uno de los motivadores del Foro de Cambios Climáticos y Justicia Socioambiental. Y es interesante, Griselia, César, nuestros amigos, Yuri, todos que percibamos que tanto esta dimensión y trabajar la transición energética justa, popular, inclusiva, ella nace involucrada al trabajo realizado por ese foro. Y eso significa que para nosotros, hasta la urgencia de avanzar en prácticas concretas que comprueben que es posible otra política energética y ahí sea posible entonces organizar la disputa pública, incluso la incidencia en favor de esta alternativa, ella tiene que ver con nuestra comprensión de la historia en la cual estamos viviendo. Estamos siendo autodestruidos por tipos de energía, por tipos de iniciativas económicas, por tipos de consumismo, por tipos de otras locuras que están siendo hechas. No es como aislado este proceso. Para nosotros, todo el encadenamiento involucrado con la parte energética y nuestra crítica a las formas centralizadas que transforman la energía en simplemente mercancía, como si ella fuera neutral, como si fuera algo simplemente técnico. En realidad está relacionado con las agresiones y las consecuencias de esas agresiones simplemente en la vida de los más pobres, que son los que menos tienen responsabilidad por los cambios climáticos que afectan el planeta, que en el caso de nosotros afectan casi todas las regiones del país. Me gustaría resaltar que así como tenemos una comunidad que está trabajando de la generación de conciencia, la invitación para cambiar y la lucha para que se reconozca en la legislación los derechos de la naturaleza y de la madre tierra están relacionados, están encadenados. No son luchas separadas, son luchas para poder lograr garantizar que la vida pueda continuar y que pueda continuar con la participación y con la alegría de todas las personas, de todos los pueblos.
y que cada pueblo en su región o en sus comunidades. Entonces, eso también es lo que la energía propone. Yo quisiera concluir diciendo lo siguiente. En este esfuerzo tuvimos la oportunidad y estamos manteniendo un diálogo de construcción colectiva con entidades de Bolivia y de Perú, exactamente en esta perspectiva de trabajar por una transición energética justa, popular e inclusiva. Que haya, en esta perspectiva, nosotros estamos acabando de realizar en estos días, en el mismo lugar que ahora empieza el Foro Social Pan-Amazónico, una escuela de formación que está involucrada con esta perspectiva de energía y trabajamos juntos, nos organizamos para intentar trabajar para apoyarnos entre los países. Nos gustaría mucho en esta junta de hoy. Es una gran noticia de que ustedes en México están intentando caminar hacia este rumbo también. Y nos gustaría, de quién sabe, como dijo César, estrechar esos lazos y abrir la puerta para que ustedes encontremos caminos para que ustedes se organicen en esta red que tenemos en Brasil, Bolivia, Brasil, Perú y tal vez Colombia. Y también de forma más efectiva y hasta de alguna manera más permanente, estrechar esa relación con el México. Creo que la vida merece nuestro esfuerzo y creo que la vida, los pueblos principalmente, merecen nuestro esfuerzo de hacer estas redes e intentar juntar nuestras fuerzas. Es un favor de cambios que salven la vida. En este sentido, también ustedes como nosotros, que tenemos muchos retos, estamos pensando en este proceso, teniendo presente que el siguiente año tenemos una COP involucrada con las cuestiones climáticas en Brasil, va a ser en Amazonia, va a ser en Belén, y queremos que en esta COP nosotros, pueblo, seamos capaces de efectivamente llevar para la ciudad de Belén y quién sabe realizar de otra forma con creatividad gritos de los pueblos por la vida en todos los lados, porque no es posible continuar de la forma que estamos. Nuestro propio gobierno está tentado por los grupos económicos involucrados con la energía y todavía hoy estamos sufriendo, hoy mismo, sufriendo porque nuestro propio presidente Lula defendió ayer todavía una declaración las pretensiones de nuestra empresa de petróleo, Petrobras, con su nueva presidente, de ir junto con el Ministerio de Energía, de explorar todo el petróleo que esté en cualquier lugar de Brasil y de modo especial invadir Amazonas para poder explorar el petróleo de Amazonas. ¿Cómo vamos a enfrentar los cambios climáticos si hacemos energía con petróleo todavía? Entonces estamos angustiados. Si ustedes quieren sumarse a nosotros, incluso de la perspectiva de la COP30, para tener un mundo más, forzar a Brasil a no continuar siendo criminales en contra de la vida, todavía así involucrado en negocios de petróleo y quién sabe, asumir de que es posible hacer energía de otra forma sin perjudicar la vida y sin matar las condiciones de la vida. Estaríamos muy contentos. Es eso. Muchas gracias. Gracias. Y me gustaría continuar construyendo esta relación. Gracias. Bueno, ya les dejo
tarea muy difícil a los que siguen porque hay que ser muy breves, ya se cierra en 6 minutos la sesión. Entonces, compañero Yure había pedido la palabra y le damos 3 minutos para que cierren cada compañero. Adelante, compañero. Puede ser muy breve. Boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação inenarrável. E devo dizer nesse momento que não são palavras formais, não, tá? É uma pura expressão de um sentimento que me toma nesse momento aqui agora poder estar com vocês, nesse momento de integração e que faz, né, querido Ivo, a gente ter mais um sopro de esperança, né? Que nós aqui na América Latina estamos unidos, né? E que Que precisamos nosotros en América Latina estamos unidos y que necesitamos cada vez más avanzar en esta perspectiva de construcción de una alternativa. Que Celia, felicidades por tu trabajo y de todos ustedes que hablaron aquí con sus palabras, porque de hecho tenemos una alternativa. Me encantó el material que ustedes están compartiendo, ya están en mis referencias. No podemos decir que no existen alternativas, ¿no? Quieren creer que no existen. Entonces, es importante tener esos parámetros desde la misma comunidad, de hacer un complemento diciendo que mis acciones como investigador estoy intentando hablar con los diplomatas no solamente de Brasil, pero del mundo. Son los interlocutores de nuestras acciones. Entonces necesitan estar instruidos, tener acceso a ese tipo de información para que logren tomar sus decisiones y que tengan ese interés nacional, como fue dicho anteriormente, que termina siendo hablando de una realidad que no nos representa. Existe una sensibilidad que promete que realmente por eso sería interesante que ustedes compartieran este documento para la parte de energía, para el Ministerio de las Relaciones Exteriores de México. Es necesario que llegue a nuestros diplomatas la Organización Latinoamericana de Energía. Y son muy sensibles, están muy sensibles a esas circunstancias. Me gustaría dejar este mensaje para que se pueda encaminar este material para la diplomacia brasileña y mexicana. Gracias. Bueno, me gustaría agradecer y decir que estamos aquí a la disposición. Que me gustaría agradecer a todos y a todas. Hasta la próxima. Gracias. Unos minutos de cierre, Risela, Alfredo, Modesto. Quizás queda abierta la posibilidad de seguir dialogando más adelante. Más bien, yo creo que esa sería la participación, ¿no? Que hubiera un segundo espacio para diálogo, preguntas, respuestas. Un minuto es muy poco. Muchas gracias a todas y todos para dar espacio a los demás. Muy bien. Pues, digamos que un Eu também segundo vou só encuentro como- agradecer Ujú. rapidamente. Me gustaría agradecer rápidamente y decir que los protocolos, ellos ya están siendo organizados para tener efectividad. El camino es largo, vamos juntos y no podemos desistir. Muchas gracias por todos y por a todos y por la oportunidad. Gracias por la participación. Una reunión quizás para coordinar actividades, es posible hacerla y visualizarla. Muchas gracias, Riselia, Pedro, a todos. Modesto, Alfredo, muchas gracias. Rolando, Carla. Les Y agradecemos Priscila mucho. por la traducción. Muchas gracias y hasta pronto.